parashá que se llama Noa. Es la parashá número 2. Noa. ¿En español? Noé. ¿Quién sabe por qué le pusieron Noé? Bueno, pregunta. ¿Qué quiere decir Noa? Así es. El que trajo alivio. Lo podemos también traducir como el que trajo reposo. Esta parashá es bien importante porque nos empieza a instruir y nos empieza a enseñar el origen de un caos, ¿sí? Porque se supone que al salir del arca ya no tenía por qué haber maldad en el mundo. Sí, la idea de mandar el Mabul, es decir, exactamente, el diluvio, era para acabar con toda la maldad que ya estaba encarnada en todos los seres humanos, que ya estaba encarnada en todos los animales, ¿sí? Entonces era impresionante en los días de Noa, el grado de maldad que había era escapa de la imaginación de todos nosotros. Si nos horrorizamos con lo que pasa hoy, en aquel entonces lo de hoy es nada, es nada. Ocurrían cosas espantosas. Era una gran Sodoma y una gran Gomorra, pero a nivel global. Los hombres se corrompieron, las mujeres se corrompieron y a la vez corrompieron a los animales. O sea que ahí las parafilias, hasta las pobres piedras. O sea, era una barbarie, asesinatos, era una bestialidad lo que estaba pasando, robos a más no poder. Y ustedes se preguntarán, bueno, si en aquel entonces ya había sociedades organizadas, ya había grandes urbes, ¿qué pasaba? Simple y sencillamente no había orden judicial, no había leyes correctas que pudieran establecer un estado de derecho y así regir la vida de las sociedades bajo un orden. No, eso no existía. Era, como dicen por ahí, la ley de la selva, la ley del más fuerte era la que, pues lo que se imponía. Sí, había robos, había homicidios, había lo peor que te puedas imaginar, multiplícalo por 1,000,000. Era una cosa horrible vivir en ese tiempo. La Torá empieza esta parashá expresándose de Noa, que creo que sí lo viste, ¿verdad? De la siguiente manera, déjate llevo a ese punto. Mira, estas son las Toledot, las generaciones de Noa. Noa, escucha, era un varón, era un tzadik, era un justo, íntegro en su generación. Con Elohim marchó Noa, ¿sí? Es la manera en la cual la Torá se expresa de Noa. Obviamente lo que estamos viendo aquí es un elogio, ¿sí? De parte del Eterno hacia él. Porque te voy a llevar a la parashá de Bereshit, gracias mi hermano, y fíjate cómo se expresa el Eterno acerca de esa generación, ¿sí? Mira, te lo leo. El Eterno vio, pon atención, que era grande la maldad del hombre sobre la tierra y que todo designio de los pensamientos de su corazón era solo maldad todo el día. O sea, no tenían nada que hacer. Nomás estaban pensando cómo satisfacer sus anhelos, sus deseos, pero todo era corrompido. Entonces todo el día estaban pensando cómo hacer el mal,
O sea, eran personas totalmente inmorales. No había moral, es decir, ¿sabes lo que es la moral, verdad? Las definiciones del bien y del mal. El hombre en sí mismo es un ente moral, es un ser moral, y todos conocemos de alguna manera qué es el bien y qué es el mal, qué está bien y qué está mal. Sí, a eso me refiero cuando digo que no había moral en la tierra. Entonces, todos pensando hacer el mal todo el día. Y el Eterno reconsideró porque había hecho al hombre sobre la tierra y su corazón se entristeció. ¿Por qué creen que se entristeció el corazón de nuestro Creador? Porque es como un padre que al ver al primogénito de sus hijos, el que lo estrenó como papá, viviendo una vida peor que animal. Vamos a ponernos por un momento en el lugar de nuestro Padre y ver que la máxima creación de sus manos, el único ser que tuvo el privilegio de vivir no por la orden de él, como los demás seres vivientes, sino por haber sido insuflado el aliento del Elohim en la nariz de barro. Entonces la escultura de barro cobró vida. O sea que el Eterno no dijo, de la tierra hombres, y salió el hombre. No. El Eterno hizo que hubiera rocío. Se humedeció la tierra y con sus manos moldeó la figura de Adán. Y ya que estuvo listo y le complació, le insufló aliento de vida. Y fue el hombre alma viviente. Y eso no lo hizo ni con los ángeles, ni con los animales en la tierra, ni con las aves, ni con los peces del mar. Solamente nosotros. Eso quiere decir que somos muy especiales desde nuestro origen, desde nuestra formación, porque el Eterno nos formó con sus propias manos. Entonces, ver esa grandeza, ese esplendor, esa autoridad, esa gloria, llevando el encargo de Él, de representarlo a Él aquí en la tierra, y de repente hacer el mal, robar, matar, etcétera, 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 peor que hoy. Imagínate la tristeza del papá del ver a sus hijos peor que los animales. Cuando el Eterno les entregó toda la creación y les dijo, bueno, todos los peces, todos los animales que están sobre la tierra y las aves, bueno, enseñoréate de ellos, enseñoréate de la tierra, gobierna sobre ellos, gobierna la tierra. Y de repente ver que el hombre fue gobernado por sus instintos, ver que toda la humanidad estaba postrada a sus pasiones, viviendo sometido a la carne, cuando la idea era que el hombre a través de su espíritu sometiera la carne e hiciera de su vida la gloria de Dios visible. Ocurrió todo lo contrario. No sirvió de nada la expulsión del hombre del Gan Eden. No se disculparon, no pidieron perdón, por el contrario, más se fue degradando la raza humana y todo alrededor de él. Entonces, ver a Noah y darnos cuenta cómo el Eterno lo describe a él y cómo habla de él, pues es como encontrar un gran tesoro en el basurero, en el lodazal. Es
es maravilloso ver a ese hombre ahí. Ahora, hay que hacernos una pregunta muy buena, ¿sí? Vale la pena hacer esta pregunta. Mira, dice, pon atención porque los chispazos ya empiezan. ¿Listos? ¿Listos? Ok, va. Estas son las generaciones de Noah. Noah era un varón sadik, justo, íntegro, en comparación con los de su generación. ¿Sí? O sea, tenía sus detalles. ¿Qué detalles tenía Noah? Le gustaba el chupe, ¿sí? Le gustaba el chupe. Entonces le pasaba la mano con el vino, el tequila, el whisky, ¿sí? Y no podía controlarlo. ¿Ok? Pero, bueno, entre todos los males, ese era el menor. Entonces dijo el Eterno, bueno, lo podemos arreglar. ¿Sí? Otra vez. Noah era un varón justo, íntegro en su generación, y con Dios marchó Noah. A ver. Ahí va. Si el Eterno lo consideraba a él un tzadik, ¿qué caracteriza a un tzadik? ¿Justicia? Ok, pero ¿y cómo hacemos justicia? No, hay elementos que generan justicia. Los voy a reprobar, estudiantes de Torah. Mandamientos. Un tzadik es una persona que tiene mitzvot, genera mandamientos, tiene mandamientos y genera méritos, y se posiciona ante el Eterno bajo el concepto de tzadik. Un tzadik, un justo, tiene mandamientos. Una persona impía, injusta, que va en contra de la voluntad de Dios, no tiene mandamientos, no hace justicia en su vida, y por lo tanto es un quebrantador y desobediente de su voluntad. Entonces, a ver, Noah quiere decir que era un justo y por lo tanto tenía mandamientos. Pregunta, ¿quién le enseñó los mandamientos? Si la Torah aún no había sido entregada. Bueno, a ver, les pregunté al principio, ¿qué quiere decir Noah? El que trae alivio, el que trae reposo, el que trae descanso. ¿Por qué trajo descanso? Bueno, los escritos sagrados nos enseñan que había dos linajes en este entonces sobre la tierra. El linaje de Caín y el linaje de Shed, el tercer hijo en orden de aparición de Adán y Jabá, ¿sí? Y de Shed o Set en español, ¿sí? Viene un linaje que eran los herederos de los mandamientos que el Eterno le dio a Adán para que fueran transmitidos a sus hijos, y por lo tanto, cuando los hijos se multiplicaran sobre la tierra, pudieran ellos gobernar adecuadamente bajo una estructura legal. Bueno, los cainitas, los hijos de Caín, la descendencia de Caín, no quiso nada con esos mandamientos, ¿sí? Sin embargo, resulta que el linaje de Sed, ¿sí? De ahí viene, por ejemplo, Matusalén, ¿sí? De ahí viene Enoc, ¿sí? Y de ahí viene Lamech, porque había un Lamech también en el linaje de Caín, pero también había un Lamech en el linaje de Sed. Y resulta que ahí viene Enoc, y resulta que viene Lamech, y resulta que ahí aparece entonces Noah. Entonces Noah recibe 7 mandamientos, ¿sí? Que pon atención, cuando una persona cumple los mandamientos, los 7 mandamientos, se le considera un tzadik. Y donde hay un tzadik, hay justicia.
justicia, hay orden, hay benevolencia, hay paz y hay amistad con el Creador. En ese sentido, se habla de que Noah, ¿sí?, trajo paz, trajo tranquilidad, pero al linaje de Set. Pero también se habla y se enseña que en el linaje de Set, como en aquel entonces la tierra apenas era nueva, las actividades fundamentales eran la ganadería y la agricultura, ¿sí? En apariencia, el linaje de Set era más atrasado tecnológicamente comparado con el linaje de Caín. Sí, porque Caín, su linaje ya tenía espadas, tenía cuchillos, tenía arcos, tenía flechas, ya hacían la guerra, ya se mataban entre ellos, ¿sí? Ellos ya tenían escudos, tenían armaduras, sabían trabajar el metal, pero ¿de dónde lo aprendieron ellos? Bueno, ellos recibieron esa información, esa tecnología, la recibieron porque ellos hicieron contacto con demonios, con ángeles caídos. Los ángeles caídos les hablaron acerca de los secretos que la naturaleza tiene. Entonces ellos recibieron de la parte oscura, del otro lado decimos, ¿sí?, de parte de la serpiente, esas tecnologías y ese conocimiento, cosa que la descendencia de Set no. Entonces, cuando viene Noah a la tierra, cuando nace, dice su papá, este nos traerá reposo, descanso, porque el Eterno le dio a Noah el conocimiento para trabajar los metales. Dos fuentes distintas de información con la misma tecnología. O sea que hay dos maneras, a la manera del enemigo y a la manera del Eterno. Pero resulta que, bueno, Set se esperó y recibieron esa tecnología, ese conocimiento, esa luz, la recibió Noah, y entonces sí, Noah desarrolló herramientas para el agro, para trabajar la tierra, ¿sí? Entonces de esa manera es como los hombres dejaron de utilizar las manos para arar la tierra. Les dolían mucho sus manos porque la tierra era dura, menos que hoy, imagínense hoy. Entonces cuando llega Noah los libera, pero es en dos sentidos, tanto en el aspecto de la actividad económica, que se hicieron más productivos, más fáciles y dolía menos la maldición del sudor de la frente, pero también, ¿sí?, él era una persona que hacía justicia, y por lo tanto, donde hay un justo, hay benevolencia, donde hay un justo, hay luz, donde hay un justo, hay verdad. ¿Sí? Entonces el Eterno se expresa de él de esta manera. Y es cuando nos habla la Torah y nos dice que el Eterno, ¿sí?, lo vio a Noah con gracia. A pesar de que en lo oculto a Noah le gustaba el chupe, el Eterno haya gracia en él. ¿Por qué? Porque un sadik es una persona sabia. ¿Y cuál es el principio de la sabiduría? El temor al Eterno. Eso fue lo que lo salvó y lo que le dio ante el Eterno gracia, temor a él, temor a Hashem. Y es cuando entonces se le aparece y le dice: Noah, ¿qué crees? ¿Qué, Señor? Pues voy a anunciar el fin de toda carne, de todo ser viviente lo voy a desarraigar de la tierra. Así que quiero que hagas un arca con tales proporciones, y cuando termines voy a mandar un aguacero tremendo que voy a trastocar toda la tierra y todo ser viviente perecerá. Así que ojo con el orden. Ojo con el orden. Tú, tus hijos, tu esposa
y las mujeres de tus hijos. ¿Entendiste el orden? Otra vez. Tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos entrarán al arca, pero también van a meter a todos los animales. Por parejitas, puros e impuros, yo te los mando, tú los organizas, los metes, y yo cierro la puerta y empieza todo. Y Noah se puso a trabajar. ¿Sí? No es cierto que Noah anunció el fin del mundo. No es verdad. Noah nunca jamás dijo: hey, se va a acabar el mundo, arrepiéntanse. Eso no es cierto. Al contrario, guardó silencio. ¿Sí? Cosa que el Eterno no aprobó, porque él esperaba que Noah anunciara que venía el fin del mundo, que venía un gran diluvio que acabaría con la vida de todo ser viviente, pero no lo anunció. No lo anunció así. Ahora, tú sabes todo lo que pasó. El Eterno, en la Parashá de Bereshit, dice que el pensamiento de todos los hombres era de mal todo el día. Todo el día. ¿Sí? Entran 40 noches, 40 días, muere toda vida sobre la tierra, todo ser viviente deja de respirar, los desintegra el Eterno, y es cuando el Eterno le dice a Noah, después de 150 días, sal del arca. Y es cuando Noah sale, y lo primero, ya sabes el procedimiento, los pajaritos, el cuervo y todo eso. Me lo voy a ahorrar. Hay mucha luz ahí. Entonces, lo primero que hace Noah cuando sale del arca es ofrece un corbán olá, es decir, una ofrenda, un sacrificio de elevación. Entonces, el Eterno, cuando recibe el aroma agradable, dice: estableceré mi pacto contigo. Ahora, quiero que escuches las palabras que dijo el Eterno. Ya había muerto toda la corrupción, todo el pecado murió con todos los seres vivientes corrompidos. Ahora quiero que escuches cómo se expresa el Eterno. Pon atención. El Eterno olió la fragancia placentera, y el Eterno dijo en su corazón, ojo, oreja, mente, ya no volveré a maldecir la tierra a causa del hombre. Lo que sigue: pues todo designio del corazón del hombre es malo desde su juventud. ¿La agarraste o no la agarraste? ¿La agarraron o no? No la agarraron. ¿Qué dijo antes de destruir? Que los pensamientos del hombre, gracias, era todo maldad todo el día. Y ya que los destruyó, ahora está diciendo que todo designio del corazón del hombre es malo desde su juventud. Pero si ya se murieron, entonces, ¿de quién estaba hablando? ¿De quién estaba hablando? Pues de Noah. Estaba hablando de su esposa, estaba hablando de sus hijos, estaba hablando de sus nueras. ¿Por qué dijo eso el Eterno? Porque entrar al arca, la idea era, el paralelismo es que el arca es un lugar para rehabilitarse. Noah era un hombre que tenía dos problemas, uno a cuestas y uno en su corazón. Noah le gustaba el chupe, tenía un vicio, y eso habla de un daño en el alma. Y segundo, estaba casado con una caínita
cainita. Estaba casado con un yugo desigual. Estaba casado con una mujer corrompida, una mujer que venía del linaje de Caín. Además, tenía 3 hijos: Shem, Ham y Jefet. ¿Quién era Shem? El adorador del nombre. En él residía el nombre del Eterno. Y de Sem saldrían los linajes, o él daría continuidad, ¿sí?, a algo majestuoso que ahorita te lo voy a compartir. Sem era el bueno, pues. Sem era el seleccionado. Sem estaba bajo la lupa, el microscopio y la protección del Eterno, porque de Sem vendría nada más y nada menos que el Mashiach. Jefet. ¿Quién era Jefet? Materialista, ¿sí?, interesado, le gustaba mucho el dinero, las expansiones, ¿sí? ¿Y Ham? Ham era él bajo. ¿Qué significa Ham? Bajo, tierra baja, negro, oscuro. De hecho, él era oscuro de piel. Entonces Ham era el depravado. Jefet era el intelectual, era el materialista, era el centavero, ¿sí? Y Shem era el espiritual. Entonces, ¿te imaginas qué había en el corazón de Jefet? ¿Te imaginas qué había en el corazón de Ham? Nomás para darte una idea. Cuando Ham vio a su padre desnudo, ¿qué significa desnudo? ¿Por qué se quedó sin mandamientos? Porque se ahogó y perdió todo el control sobre sí mismo, se quedó sin mandamientos. Es una alegoría, ¿sí? ¿Y qué ocurrió? Va Ham antes y le dice a sus hermanos: oigan, somos 3, la tierra se va a repartir entre nosotros 3. Si mi padre tiene otro hijo, va a ser repartida entre 4. Eso no puede ser. No le hicieron caso. Entonces, cuando vio a su padre borracho, sin ropa, hizo 2 cosas. La primera de ellas, lo castró, y segundo, lo sodomizó. O sea, quiero que veas el grado de maldad que tenía ese hombre cuando entró al arca. Quiero que veas el grado de maldad que tenía Noah antes de entrar al arca y durante el arca. La idea del Eterno con Noah era tratar con él el egoísmo de no haber anunciado a la humanidad que venía la destrucción. Y dijo: bueno, no anunciaste a la humanidad, ahora te vas a ocupar de cuidar y de alimentar durante 40 días y 40 noches a todos los animales, tú y tus hijos, para que se te quite. ¿Cuál era el propósito de ese tratamiento? Rehabilitarle el corazón para quitarle el egoísmo. ¿Sí? Funcionó. El problema es que Noah no puso sobre la mesa su otro problema. La situación es que Jefet no puso sus problemas sobre la mesa. El problema es que Ham no puso su depravación en la mesa. Y por lo tanto, entraron a un proceso de rehabilitación, y como entraron, salieron. ¿Cómo? Igualitos. ¿Te suena parecido? Te entra por un oído y te sale por otro. Tanta palabra, tanto consejo, tanto y nada que cambias, y no progresas, y no prosperas. ¿A qué vas? ¿Para qué escuchas? ¿Para qué le haces al loco? Entonces, ¿para qué? Ahí lo tienes. Tú estás aquí, ahorita, en un arca. ¿A qué vienes aquí? ¿A qué vienes? A rehabilitarte. ¿Qué le pasó a Noah por el error que cometió? Por el exceso. ¿Qué le ocurrió? Castrado y sodomizado. Y cuando se da cuenta, ya que se le pasa la cruda, sus hijos, Jefet y Shem, lo levantan, no quieren ver, lo cubren con cuidado, ¿sí? Así van de espaldas para no ver la desnudez de su padre. Es decir,
son personas que no levantaron juicio, son personas que no criticaron al caído, son personas que no hablaron mal del que se equivocó. ¿Ya? ¿Qué hicieron? Lo cobijaron, lo protegieron, lo levantaron y le ayudaron a salir de su postración. Entonces Noah dice: ay, Shem, bendito sea nuestro Dios. Y en ese momento pronuncia bendición para Shem, para Jefet, y maldición para Ham. Ham, sobre él dice: serás siervo de siervos y servirás siempre, servirás a tus hermanos. Maldito sea Canaán. ¿Quién era Canaán? El cuarto hijo de Cam. ¿Y por qué maldijo a Canaán y no maldijo a Ham? Porque Ham le quitó la oportunidad de tener un cuarto hijo. Entonces Noah dijo: maldito sea Canaán. ¿Sí? ¿Y qué le dijo a Jefet? Jefet, tú serás próspero y visitarás, ojo con esto, visitarás las tiendas de Sem. ¿Qué le quiso decir? O sea, ¿vas a ir a visitarlo de vez en cuando a tu hermano? ¿Qué es una tienda? Vas a visitar las casas de estudio de Torah de tu hermano, te vas a instruir, te vas a preparar ahí con él. Cosa que hizo al principio y después ya no. Estamos viendo tres estirpes. Estamos viendo tres linajes diferentes, pero a la vez tres comportamientos en los cuales el hombre puede estar incidiendo. Sin embargo, el Eterno, pausa. Tú estás, ahorita te dije, ¿en dónde? Rehabilitándote. ¿Y cómo te rehabilitas? ¿No más así? Escuchando, oyendo, estudiando, preparándote, oyendo al maestro para hacer. ¿Sí? Entonces significa que no solamente estás en un arca, también estás en la tienda de Sem. Tú ahorita estás en la tienda de Sem. Como Sem se esforzó más en el corazón por cuidar a su padre, a Sem le dieron el honor de portar el talit. Porque él se esforzó más en cuidar el honor de su padre y lo cubrieron con un manto. Entonces el Eterno dijo: te voy a bendecir con el talit. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Tú estás en la tienda de Sem hoy. Mañana vas a venir a la tienda de Sem. ¿Sí? Pero bueno, ¿y los cainitas? Los cainitas jamás van a aterrizar en la tienda de Sem. Ham no le gusta. A Ham no le gusta visitar la tienda de Sem, la casa de estudio, la sinagoga, la iglesia, como quieras llamarle. Sí, todo bien, manito, todo bien. Gracias. Entonces hay gente que no le gusta ir a congregarse, no le gusta estudiar. ¿Por qué? Porque son de Sem, perdón, son de Ham. Son negros, son caídos, son de alma negra. Sí, peor los cainitas, menos, no, hombre. De ahí salen los ateos, de ahí salen los enemigos del Eterno, de ahí salen los que no quieren nada con el Eterno. Entonces hay gente, sí, que por etapas o periodos de tiempo son espirituales y visitan la casa de Sem, estudian, oran, se preparan, hacen mandamientos, pero eventualmente se enfrían y se vuelven como Jefet. Se conectan con lo material, se conectan con sus necesidades, se conectan con este mundo, no hacen el mal a nadie, pero se desconectan del Eterno. Pasa a un segundo, tercero, cuarto término el Eterno, y lo que el Eterno opine acerca de tal o cual situación no les importa. Jefet es el tipo de persona que a lo malo le llama bueno cuando es conveniente, y a lo bueno le llama malo cuando es conveniente. Jefet relaja la moral que el Eterno nos ha dado, pero Cam es bajo, Cam es depravado, Cam anda buscando cómo complacer la carne, ¿sí? Cam es el de los vicios, Cam es el de las drogas, el alcohol, ¿sí?
Cam es el bajo, el que visita las cantinas, el que anda aquí, el que anda allá. Y así andan las personas. Así andan. Tres estirpes, tres comportamientos, tres conductas, ¿sí? Al final, el Eterno lo único que quiere es que seamos como Sem. Que seamos personas de Torah, personas de mandamiento, ¿sí? Híjole, es que es tan rica esta parashá. Ok, resulta que dice el Eterno, a ver, luz, luz, más luz, más luz. Dice el Eterno, aquí tengo, manito, aquí tengo. Dos, gracias. Dice el Eterno, voy a establecer un pacto, ¿sí? Y yo me comprometo a no volver a destruir la tierra, ni a maldecir la tierra por causa del hombre. ¿Qué significa eso? ¿Qué podemos leer ahí? Que volverá el hombre a resurgir en pecado, en iniquidad y en oscuridad. Te lo acabo de leer. Estamos bien, manito, estamos bien. Gracias. El Eterno sabía que volvería el ciclo de degradación, que volvería el ciclo en el que el hombre volvería a ser dominado. Pues nomás vean a Ham, así, tranquilito. ¿Qué podía enseñarle Ham a sus hijos? De Canaán salieron las 12 naciones de Canaán. Era una depravación total Canaán. De Ham salió la fichita de Mitzraim. ¿Y dio origen Mitzraim a quién? A Egipto. Fíjense nada más. De Ham viene la fichita de Nimrod. ¿Cómo ven? Y de ahí todas las... Ahí está la estirpe de él. Ahí está, ahí lo leíste. Y ahí están las fichitas, ahí las vamos a encontrar. Y entonces dice el Eterno, vamos, ojo con esto. Los 7 mandamientos se enseñaban solo en un linaje familiar, ¿sí? Hasta la aparición de Sem, ¿sí? Se empezaron a abrir las puertas a las casas de estudio para enseñarles a las naciones los 7 mandamientos, como dice la escritura, de los hijos de Noa, o en otras palabras, los 7 mandamientos noágidas. Antes era observado por el linaje de Sem, pero ahora el trabajo de Sem, su cometido era difundir y enseñar y capacitar en leyes a las naciones y ayudarles a instaurar el poder judicial en las naciones. Pero por otro lado, el linaje sucio de Ham estaba estableciendo reinos donde el poder se concentraba en una sola persona, a la cabeza, Nimrod. Y Nimrod no quería nada con los mandamientos del Eterno o los 7 mandamientos noágidas. Y dice el Eterno, ok, antes se les enseñaba en un linaje familiar, pero ahora vamos a establecer un pacto entre yo y la humanidad, y el pacto consiste en 7 mandamientos. Si ustedes los cumplen, habrá bendición y todo estará bien entre yo y ustedes, la humanidad. Entonces a Sem le tocó hacer ese trabajo, ¿ok? ¿Y cuál es la señal visible del pacto? Un arco iris. ¿Cuántos colores tiene el arco iris? ¿Cuántos? ¿Y cuántos mandamientos tiene el pacto? O sea que cuando vemos el arco iris, ¿qué estamos viendo? El mundo tiene que entender que cuando sale el arco iris es la señal visible de que tiene que retornar a hacer la voluntad del Padre para el mundo. Hay un grupo, ustedes saben, que no tiene muchos años, y no lo menciono por el tema de que nos sancionan y todo eso, que agarró como bandera el arco iris, ¿sí?
¿Y sabes qué diferencia tiene entre el arco iris de Yahweh y el arco iris de ellos? 7, ¿qué es? Justicia, perfección, perfección, es lo primero, perfección, justicia. Entonces, quien cumple esos 7 mandamientos alcanza la perfección del carácter y por lo tanto está bien ante el Creador. En otras palabras, es un tzadik, ¿sí? Y cuando lo vemos de este lado de la Torah, quien tiene los 7 mandamientos, ¿sí?, se le considera un justo y también se le considera que cumple la Torah. ¿Qué tal? Bueno, entonces 7 es perfección, 7 es justicia y está relacionado con los tzadikim, los justos. Pero el otro, el de la banderita, tiene 6 colores. ¿Y qué es el 6 en el lenguaje numérico toral? Número de hombre. En otras palabras, imperfección. En otras palabras, un hombre que no quiere ser procesado por el Eterno. 6, 6, 6, 6 alma, 6 corazón, 6 espíritu, 6, 6, 6. Número de hombre. Entonces no es que vayan a traer acá en aquel tiempo la marca de la bestia aquí, no sé, en la frente o no. Es simbólico. Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Van a traer marca? No, sino que los pensamientos del hombre serán todo el día desde su juventud imperfección y maldad, como en los días de Noah. ¿Ya lo entendiste? ¿Sí? Y además, pausa. En la mano, ¿qué significa en la mano? Que no solamente se va a quedar en pensamientos, sino en acciones. O sea que esas personas que reciban el gobierno de la bestia, pues van a ser personas condenadas, porque le van a dar la espalda al Eterno. Y nada más esas personas que van a ingresar al sistema imperfecto de la bestia son las que van a poder comprar y vender y comer y beber y todo. Por eso advierte Yeshua a Juan y le dice: dile a mi iglesia que todo aquel que se ponga esa marca se va. No hay perdón para el que adquiera esa marca en su mente y en sus acciones. ¿Ya? ¿Lo agarraste? ¿Lo entendiste? Bueno, quiero cerrar esta enseñanza con algo muy interesante. Nimrod, porque lo que te acabo de contar era simultáneo con lo que estaba ocurriendo en la vida de Nimrod. Nimrod fue el primer gran gobernante del mundo. Fue un gigante, ¿sí?, que tuvo la habilidad política, militar, intelectual para construir una gran urbe, construir una gran nación, un gran pueblo, pueblo de los sumerios, ¿sí? Pero él le puso Babel, es decir, Babilonia en el futuro. Entonces dijo él: a ver, en aquel entonces había una sola lengua, ojo, una sola lengua y un solo propósito, y no era Hachem. Había un solo idioma, hablaban de lo mismo, a eso se refiere, hablaban de lo mismo. ¿Qué era eso mismo? ¿Y qué era ese propósito? Muy simple: sobrevivir ante la posibilidad de una futura catástrofe global como la del diluvio, y dijo: vamos a construir una torre que cuando venga otra vez una destrucción global no nos haga nada. Además,
Dijo Nimrod, vamos a llegar hasta el trono del Eterno y le haremos la guerra. ¿Quién es Nimrod? Una estirpe, un sistema. ¿Qué sistema? El sistema de la confusión, porque fue el primer hombre en crear un sistema político religioso que presentaba una espiritualidad ad hoc a las necesidades del hombre. Y de ahí viene el tema de Semiramis, Nimrod, la Navidad, el arbolito, las esferas. De ahí viene todo eso. Pónganse a estudiar. Bueno, pónganse a estudiar. Ahí viene, de Babilonia, de ahí surge. La esposa de Nimrod lo manda a matar porque se embaraza de un sacerdote y luego dice ella, quedé embarazada por obra del Espíritu de Dios. Ya saben por dónde va, ¿sí? Está tremendo. Y nace el 24 de diciembre el hijo de Nimrod, en apariencia, el hijo de Nimrod. ¿Le sigo? Entonces, ya saben que cuando los cristianos celebran el 24 de diciembre, no se trata de Yeshua o de Jesucristo, se trata de ese ser malvado. De ahí viene, ahí se origina. Ahora sí, familia, ¿quién es Nimrod? El sistema de la confusión espiritual, política y económica. Ojo, el trabajo de Nimrod, que fue hace miles de años atrás, sigue teniendo efectos al día de hoy y los seguirá teniendo. Léete el Apocalipsis, ahí dice Babilonia, salgan de la confusión. Pónganse a leer el libro de Apocalipsis. Está hablando del sistema que Nimrod estableció miles de años atrás. Quiere decir que todavía está vigente. ¿Quién es Nimrod? Nimrod fue el primer humano contratado por la serpiente para preparar la venida del hijo de la serpiente, mejor conocido como el anticristo. O sea que él sabía muy bien lo que estaba haciendo. Y al día de hoy, sus hijos, al día de hoy, son los que están preparando todos estos eventos globales, todos los eventos que van encaminados para sentar a ese ser malvado que vendrá. Bueno, el inicio fue Nimrod y su sistema babilónico. Pero ahí te va. El Eterno dice, ok, como que te adelantaste, serpiente. Pero no. Sem, levántate y difunde mis mandamientos a las naciones. Y Sem empezó a trabajar. Y después viene la segunda etapa del plan de Dios para contrarrestar el sistema de Nimrod. Y pone en el escenario, en el centro, nada más y nada menos que Abraham. ¿Y cuál es el trabajo de Abraham? Sem, ¿qué iba a hacer? Difundir mandamientos. Abraham, ¿qué iba a hacer? Enseñar y difundir el monoteísmo, el único Dios. ¿Y la siguiente etapa del plan? No. El monte Sinai, la entrega de la Torah. Es decir, de 7 nos vamos a 10. ¿Y qué sigue después de ese plan? La siguiente etapa, ¿qué es? Yeshua. El Eterno, a pesar de tanta maldad, a pesar de tanta oscuridad, a través de las eras, a través de los milenios, a través de los siglos, Él también tiene un plan trazado para levantar hombres y mujeres que impartan justicia,
maestros de justicia el Eterno siempre va a levantar. Y entre más oscuro esté el panorama, más maestros de justicia habrá. Dale un aplauso al Creador. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Yeshua, te damos las gracias, mi Señor, por este buen pan, este buen vino y este aceite. Te pedimos, Padre eterno, que nos ayudes a generar en nuestras vidas, mi Señor, integridad, justicia y caminar contigo, mi Señor. Ser un gran ejemplo de tu gloria, de tu poder y tu santidad aquí en la tierra. Ayúdanos, Padre eterno, a cumplir el mandato y la parte que nos corresponde de tu plan divino de salvación para la humanidad. Te pedimos todo esto, mi Señor, y que esta palabra también nos impulse y nos ayude a desarrollar mayores convicciones, mi Señor, para nosotros, Padre eterno, ser también difusores de luz, difusores de justicia, difusores, Padre eterno, de la gracia que nos es dada en abundancia en Yeshua HaMashiach. Te pedimos que nos ayudes también a difundir la justicia en nuestra casa. Ayúdanos, Padre eterno, a formar hijos como Sem, que nuestra descendencia todos sean como Sem, Padre eterno, y cada uno de ellos tengan su tienda para que enseñen al mundo tu voluntad, difundan tu nombre, tu poder y tu gloria y la gracia de Yeshua HaMashiach. Sea así para todos nuestros hijos, sean tocados por tu bondad y tu misericordia. En el nombre de Yeshua, amén, amén y amén. Dar un aplauso al Creador. Mi familia, Baruch Hashem, gracias por haber venido y nos vemos el día de mañana, fíjense mañana puntualitos, para el mensaje principal de la semana. Espero haya sido de bendición para su vida.